El hombre que no sabía hablar con la gente. En 1929, en plena Gran Depresión, un hombre llamado Paul llegó a la oficina de su jefe con una idea que podría salvar a 30 empleados del despido. La idea era brillante. Los números eran perfectos. El argumento era sólido. Salió de esa reunión con su propuesta rechazada, su jefe enfurecido y una advertencia de que si volvía a cuestionarlo, sería el primero en irse. La idea no fracasó por ser mala. Fracasó porque Paul no sabía hablar con la gente. Hay un libro que pasó décadas estudiando exactamente ese problema. Entrevistó a presidentes, industriales, actores de Hollywood y líderes militares. Les hizo la misma pregunta a todos: ¿qué separa a los que logran lo que quieren de los que no? Y encontró algo que sacudió todas sus suposiciones. No era la inteligencia. No era el talento. No era el dinero, ni los estudios, ni los contactos. Era algo mucho más simple y mucho más poderoso: la habilidad para tratar con las personas. Los estudios detrás de este libro descubrieron que el 85% del éxito en la vida, incluso en campos tan técnicos como la ingeniería, depende de esa habilidad. Solo el 15% depende del conocimiento técnico. Hoy vamos a desmontar ese libro que ha cambiado más de 50 millones de vidas en el mundo, con las historias de personas como tú, en ciudades como la tuya. Porque tratar bien a las personas no es debilidad. Es el arte más poderoso que existe. Primera parte, porque la crítica no funciona nunca. Roberto llevaba 12 años dirigiendo una empresa de transporte en Guadalajara. Era un jefe justo, trabajador, detallista. Y también era un jefe que corregía todo, criticaba sin filtro y nunca dejaba pasar un error sin señalarlo. Sus choferes eran buenos. Pero nadie duraba más de 2 años. Y los pocos que duraban hacían lo mínimo indispensable, siempre a la defensiva, siempre esperando el siguiente regaño. Roberto creía que criticar era sinónimo de exigir calidad. Esto es lo que la psicología humana ha demostrado una y otra vez: la crítica es inútil porque pone a la otra persona a la defensiva y la obliga a justificarse. Hiere el orgullo, lastima el amor propio y genera resentimiento. ¿Y saben qué pasa con el resentimiento? No desaparece. Se acumula. Y cuando explota, no explota en una conversación, explota en una renuncia, en un sabotaje silencioso, en un empleado que sonríe de frente y te destruye de espaldas. El autor de este libro estudiaba criminales para entender la psicología humana. Y descubrió algo perturbador: ni los peores criminales se consideraban culpables. Al Capone, el mafioso más buscado de los Estados Unidos, decía que solo había querido darle a la gente lo que pedía. Los asesinos en serie encontraban justificaciones filosóficas para sus crímenes. Si gente así no acepta la crítica sobre actos horrendos, ¿por qué crees que tu empleado, tu hijo o tu pareja va a aceptar la tuya sobre algo mucho menor? El ser humano no funciona con lógica cuando se trata del ego. Funciona con emoción. Y cuando alguien ataca nuestro ego, aunque tenga razón, nuestro primer instinto no es aprender, es defendernos. Roberto lo aprendió de la manera difícil. Un día perdió a su mejor chofer, el que tenía la ruta más rentable y la mejor relación con los clientes. Cuando le preguntó por qué se iba, el hombre le miró a los ojos y le dijo: porque usted nunca me dijo que hacía algo bien. 12 años de trabajo. 0 reconocimientos. La primera regla es tan simple que parece trivial y tan difícil de aplicar que la mayoría nunca la domina: no critiques, no condenes, no te quejes. No porque la crítica sea siempre falsa, sino porque nunca produce el resultado que buscas. Segunda parte, el único secreto para tratar con la gente. En un pequeño taller mecánico de Monterrey, un dueño llamado Ignacio tenía un problema. Necesitaba que su mejor mecánico, Fermín, llegara a tiempo los lunes. Fermín era extraordinario de martes a viernes. Pero los lunes llegaba tarde, siempre con una excusa diferente. Ignacio podría haberlo regañado. Podría haberle puesto una multa. Podría haberle amenazado con el despido. En cambio, un lunes por la tarde, cuando Fermín ya estaba trabajando, Ignacio se acercó y le dijo esto: Fermín, quiero que sepas que los clientes preguntan por ti específicamente. Dicen que eres el único que entiende sus autos de verdad. Cuando no estás al inicio de la semana, yo no sé cómo explicarles que tienen que esperar. Fermín no respondió nada. Pero el siguiente lunes llegó 15 minutos antes de lo normal. Lo que Ignacio hizo fue aplicar, sin saberlo,
el principio más poderoso de todo el libro. El único camino para influir en otra persona es hablarle de lo que ella quiere y mostrarle cómo conseguirlo. Fermín no quería ser puntual. Fermín quería ser reconocido como el mejor mecánico del taller. Ignacio le mostró cómo la puntualidad estaba conectada con ese reconocimiento. Hay un secreto del éxito que no se olvida, la capacidad de apreciar el punto de vista del otro y ver las cosas desde ese ángulo, además del propio. La mayoría de las personas pasan la vida intentando convencer a los demás desde su propio punto de vista. Esto me conviene a mí, por eso deberías hacerlo. Y se preguntan por qué nadie los escucha. La pregunta correcta no es, ¿qué quiero yo? La pregunta correcta es, ¿qué quiere la otra persona y cómo lo que yo necesito puede ayudarla a conseguirlo? Cuando conectas esos dos puntos, dejas de empujar y empiezas a atraer. Tercera parte, el poder de hacer sentir importante a alguien. En Buenos Aires, un gerente de ventas llamado Marcos tenía un cliente difícil, el tipo de cliente que había dicho no a todos los vendedores de la empresa durante 3 años. Marcos pidió 10 minutos con él. No para vender. Solo para hablar. Marcos llegó a la reunión sin catálogos, sin presentaciones, sin propuestas. Llegó con una pregunta: Don Héctor, dicen que usted construyó esta empresa desde cero en menos de 10 años. ¿Cómo lo hizo? Don Héctor habló durante 40 minutos. Habló de sus primeros fracasos, de cómo durmió en la oficina 3 años seguidos, de cómo perdió su primer contrato y casi lo perdió todo. Habló de cosas que nunca contaba. Cuando terminó, miró a Marcos y le dijo: ¿qué es lo que usted vende? Ese mes Don Héctor firmó el contrato más grande de la historia de la empresa. Lo que Marcos hizo tiene un nombre: haga que la otra persona se sienta importante y hágalo de manera sincera. La necesidad de sentirse importante es una de las más profundas de la naturaleza humana. Es el deseo más profundo del ser humano, el deseo de ser apreciado. No adulación falsa. No elogios vacíos. Apreciación genuina, específica, honesta. Hay una diferencia enorme entre decirle a alguien qué bueno eres y decirle lo que hiciste el martes, cuando resolviste ese problema sin que nadie te lo pidiera. Eso dice mucho de tu carácter. Lo primero se olvida en 5 minutos. Lo segundo se recuerda años. Quienes más influyen en los demás no son los más inteligentes ni los más poderosos. Son los que tienen el don de hacer sentir a cada persona que habla con ellos que es la más interesante del mundo en ese momento. Cuarta parte, cómo caerle bien a cualquier persona. Don Samuel era un abuelo de 70 años en Caracas que tenía el superpoder más raro que he escuchado: todo el mundo lo quería. Sus vecinos, los empleados del banco, el mecánico, el médico, el portero. Todo el mundo. Su nieto le preguntó una vez cuál era su secreto. Don Samuel pensó un momento y respondió: yo me intereso genuinamente en la gente. Cuando le pregunto a alguien cómo está, en realidad quiero saberlo. Hay una verdad que vale leer 2 veces: uno puede hacer más amigos en 2 meses si se interesa en los demás, que en 2 años si trata de que los demás se interesen en uno. La mayoría de las personas van a las reuniones pensando en cómo impresionar. ¿En qué van a decir? ¿En cómo van a quedar bien? Y salen de esas reuniones sin haber conectado con nadie porque todo el mundo hizo lo mismo. La persona que entra preguntando, que escucha de verdad, que recuerda lo que le contaron la semana pasada y lo pregunta esta semana, esa persona es magnética. No porque sea brillante, sino porque en un mundo donde nadie escucha, ella sí escucha. Hay algo tan pequeño que parece ridículo mencionarlo: sonreír. No la sonrisa falsa de quien atiende en una farmacia. La sonrisa genuina, la que llega a los ojos, la que dice me alegra verte. Un filósofo chino lo dijo así: un hombre sin una sonrisa en la cara no debe abrir una tienda. Pero hay algo todavía más poderoso que la sonrisa, y es algo que la mayoría descuida brutalmente: recordar el nombre de las personas. El nombre de una persona es para ella el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Cuando alguien te llama por tu nombre, algo en tu cerebro se activa. Sientes que existes para esa persona. Que no eres un número. Los políticos más poderosos de la historia tenían esta habilidad. Franklin Roosevelt saludaba a todos sus empleados por su nombre, desde el chofer hasta el cocinero. No porque fuera un detalle amable. Porque entendía que el respeto que proyectas en los detalles pequeños dice más de ti que cualquier discurso. Quinta parte, el arte de escuchar, de no discutir nunca y de volver a intentarlo. En Bogotá, una mujer llamada Claudia llevaba 3 años sin hablarle a su hermano.
La pelea original había sido por la herencia del padre, que no era grande pero había bastado para romper una relación de 40 años. Un día, una amiga le preguntó a Claudia, ¿tú ganaste la discusión con tu hermano? Sí, dijo Claudia. Le demostré con documentos que tenía razón. ¿Y ganaste a tu hermano? Claudia no respondió. Hay una de las frases más poderosas sobre este tema: en una discusión, hay una sola manera de sacar la mejor parte, y es evitarla. Nunca se gana una discusión. Si la pierdes, la pierdes. Si la ganas, también la pierdes, porque has herido el orgullo de la otra persona y ese orgullo herido nunca se olvida. La diferencia entre el que discute y el que influye es que el que discute quiere tener razón. El que influye quiere conseguir resultados. Y los resultados casi nunca se consiguen teniendo razón. Se consiguen haciendo que la otra persona llegue sola a la conclusión que tú quieres que alcance. Sócrates lo entendió hace 2000 años. Su método era simple: nunca decirle a nadie que estaba equivocado. En cambio, hacía preguntas. Preguntas que llevaban a la persona, paso a paso, a descubrir su propio error o a llegar a la conclusión correcta. Cuando tú le dices a alguien estás equivocado, su ego se activa inmediatamente. Ya no importa si tienes razón. Ahora esa persona tiene que defenderse. Y va a defender su posición aunque en el fondo sepa que está equivocada, porque nadie quiere quedar como tonto delante de otro. En cambio, cuando haces una pregunta que lleva a la reflexión, no hay ego que defender. La persona llega sola a la respuesta. Y cuando una persona descubre algo por sí misma, lo cree con una convicción que nunca tendrá si se lo impones. Hay una técnica específica que pocos aplican y que cambia conversaciones difíciles: empieza siempre por los puntos en los que estás de acuerdo. Antes de llegar al problema, establece el terreno común. Haz que la otra persona diga sí 2 o 3 veces antes de llegar al punto de conflicto. El cerebro humano tiene una tendencia poderosa a mantenerse en la misma dirección. Si la conversación empieza en sí, 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 es mucho más difícil llegar al no. Si empieza en no, todo lo que venga después va a costar el doble. Un alto en el camino, cuando hacerlo bien no es suficiente. Ahora, antes de seguir, quiero contarte una historia diferente. En Medellín, un vendedor llamado Carlos intentó aplicar el principio de hacer sentir importante al cliente con un empresario muy reservado. Carlos llegó sonriendo, le preguntó por su historia, lo escuchó con atención y el cliente le dijo fríamente: no me interesa. Ya tengo proveedores. Carlos se fue sintiendo un fracaso. Lo que Carlos no sabía es que ese empresario había pasado por una depresión fuerte y desconfiaba de cualquiera que se mostrara demasiado amable. Carlos pudo rendirse. En lugar de eso, investigó. Descubrió que al empresario le apasionaba el ajedrez. Una semana después, Carlos volvió, pero no a vender. Fue a pedirle una recomendación de un libro de ajedrez. El empresario alzó una ceja. ¿Usted juega? No, pero quiero aprender. Y alguien me dijo que usted es el mejor en esto en la ciudad. Esa vez no hubo rechazo. Hablaron 1 hora. De ajedrez. 3 meses después, sin que Carlos volviera a mencionar su producto, el empresario lo llamó: dígame lo que vende. Pero sepa que le voy a comprar porque usted es de los pocos que vuelven sin rencor. Carlos no ganó el primer round. Perdió. Pero entendió algo clave: influir no es ganar siempre. Es no darse por vencido, aprender del rechazo y volver con una nueva jugada. Esta historia no está en el libro original. Pero es la que más se parece a la vida real. Porque a veces vas a hacer todo bien, y aún así no funcionará a la primera. La diferencia no es que unos triunfan y otros fracasan. Es que unos lo intentan una vez. Y otros, las que hagan falta. Sexta parte: cómo cambiar a las personas sin que se ofendan. Andrés tenía 19 años y trabajaba de cajero en una ferretería en Lima. Era inteligente, rápido, pero cometía errores de cálculo que le costaban dinero al negocio. El dueño, don Aurelio, necesitaba corregirlo sin perder a su mejor empleado. Don Aurelio no le dijo: sigues cometiendo errores y me estás costando plata. Le dijo esto: Andrés, en los 2 meses que llevas aquí has aprendido más rápido que cualquier empleado que haya tenido. Tu trato con los clientes es excepcional. Creo que con tu capacidad puedes llegar a manejar esta tienda solo. Lo único que necesitamos trabajar es la precisión en los números, porque para un puesto de mayor responsabilidad eso es fundamental. ¿Cómo te parece si practicamos juntos esa parte?
Andrés no cometió otro error de cálculo en 2 meses. Lo que hizo don Aurelio tiene un nombre: hablar primero de los propios errores antes de criticar los ajenos. Y si no hay errores propios que mencionar, al menos reconocer primero lo que la persona hace bien antes de señalar lo que hace mal. También hay una técnica que parece pequeña y tiene un impacto enorme: en lugar de dar órdenes directas, hacer preguntas. No haz esto así, sino ¿qué te parece si lo intentamos de esta manera? No, esto está mal, sino ¿crees que habría una forma de mejorarlo? Cuando das una orden, la persona la ejecuta. Cuando haces una pregunta, la persona piensa. Y cuando una persona llega a una solución pensando, la defiende como si fuera su idea, porque en cierta medida lo es. Hay un principio que pocos padres y pocos jefes aplican: permita que la otra persona salve su prestigio. Cuando alguien comete un error delante de otros, su instinto más profundo es proteger su imagen. Si en ese momento lo humillas, aunque tengas razón, has creado un enemigo. Pero si le das una salida digna, si le permites corregir sin quedar destruido ante los demás, esa persona no solo aprende, sino que queda en deuda contigo sin que nadie se lo haya dicho. Séptima parte: el elogio que cambia vidas. En 1935, una maestra de escuela en un pueblo pequeño de Oklahoma tenía un alumno que era considerado por todos como el caso perdido de la clase. Nadie creía en él. Sus calificaciones eran pésimas, su actitud era terrible y sus propios padres habían dejado de esperar algo de él. Un día, esa maestra le pidió que leyera un poema en voz alta frente a la clase. El chico lo hizo mal, nervioso, tropezándose con las palabras. Cuando terminó, la maestra dijo algo que ese chico recordaría el resto de su vida: tienes una voz que tiene algo especial. Una profundidad que no todos tienen. Nadie le había dicho nada así antes. Ese chico empezó a practicar, a leer, a hablar. Años después se convirtió en uno de los locutores de radio más reconocidos de su estado. Esto es el principio del elogio generoso y sincero: sé efusivo en tu aprobación y generoso en tu elogio. No lo que hay que mejorar. Lo que ya funciona y merece ser nombrado. La mayoría de los líderes, padres y maestros hacen lo contrario. Se concentran en el error porque creen que eso genera mejora. Pero la psicología dice algo diferente: las personas se expanden hacia donde reciben calor. Se cierran donde reciben frío. Una persona que recibe reconocimiento genuino por algo que hace bien, va a querer hacer más de eso. Y poco a poco, esa expansión llega a las áreas donde antes fallaba. Pero hay algo que conviene subrayar con fuerza: el elogio tiene que ser sincero y específico. No eres muy bueno en lo que haces. Eso no significa nada. Sino lo que hiciste el jueves, cuando manejaste esa queja del cliente de la manera en que lo hiciste, eso demostró una madurez que no todos tienen a tu edad. El elogio específico dice: te vi. Te presté atención. Lo que hiciste importó. Y eso, en un mundo donde casi nadie se siente verdaderamente visto, es uno de los regalos más poderosos que puedes darle a alguien. El arte que nadie enseña y todos necesitan. Paul, el hombre del inicio, el que perdió su propuesta en 1929, pasó 3 años después por el curso que dio origen a este libro. No para aprender a hablar. Para aprender a escuchar. Para aprender a ver el mundo desde el punto de vista del otro antes de presentar el suyo. La siguiente vez que entró a la oficina de su jefe con una propuesta, no empezó por los números. Empezó con una pregunta: ¿cuál es el mayor problema que tienes en este momento con el equipo de ventas? Su jefe habló durante 15 minutos. Paul escuchó. Tomó notas. Y cuando llegó su turno, presentó su propuesta no como su idea, sino como la solución al problema que su jefe acababa de describir. La propuesta fue aprobada esa misma tarde. El libro del que hemos hablado hoy se escribió en una época sin teléfonos inteligentes, sin redes sociales, sin inteligencia artificial. Y sin embargo, sus principios no han envejecido ni un día, porque están basados en algo que no cambia: la naturaleza humana. Todos queremos sentirnos importantes. Todos queremos ser escuchados. Todos queremos que reconozcan nuestro esfuerzo. Todos reaccionamos mal a la crítica aunque venga con buena intención. Todos nos abrimos ante quien nos trata con genuino respeto. Eso era cierto en 1936. Es cierto hoy en una empresa de Monterrey, en un mercado de Lima, en una familia de Santiago, en una oficina de Ciudad de México. Y una última verdad.
Una verdad que ningún libro de éxito te dice abiertamente: a veces vas a hacer todo bien, escuchar, elogiar, no criticar, mostrar interés genuino, y aún así la otra persona no va a reaccionar como esperabas. No significa que el método falle. Significa que las personas no son fórmulas matemáticas. La diferencia entre quien influye y quien se rinde no es que el primero nunca fracasa. Es que el segundo lo intenta una vez. Y el primero, 2. O 3. O las que hagan falta. La persistencia con empatía es el único lujo que nadie puede comprar. Solo se construye. Los principios que aprendiste hoy no son técnicas de manipulación. Son el lenguaje que los mejores líderes, los mejores padres, los mejores amigos y los mejores vendedores del mundo hablan con fluidez. No critiques cuando puedas entender. No ordenes cuando puedas preguntar. No hagas sentir pequeño a quien puedes hacer sentir grande. No hables cuando puedas escuchar. Y cuando falles, porque vas a fallar, no te conviertas en tu propia crítica. Conviértete en tu propia segunda oportunidad. Porque al final, la vida no se construye solo con lo que sabes. Se construye con las personas que están dispuestas a construirla contigo. Y esas personas aparecen cuando aprendes el arte más antiguo y más necesario de todos: tratar a los demás como lo que son, no como lo que nos conviene que sean. Esto fue Libros en Cápsula. El resumen que puede cambiar la manera en que hablas con tu hijo esta noche, con tu socio mañana, con tu cliente la semana que viene. La próxima cápsula ya está en camino. Tu mente es tu mayor activo. Y las personas a tu alrededor, bien tratadas, son tu mayor riqueza.